Para mí la vida es el mayor regalo que Dios me ha dado. ¿De qué trata? De ser útil a los demás, de demostrar que lo que Dios te ha dado, tú lo sabes emplear. Y según como tú vivas, serán los frutos que tú des, buenos o malos. La vida es algo serio. La vida es la fuerza y el movimiento de los cuerpos vivos. Pero también la vida biológicamente es el espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser vivo o un vegetal hasta que muere. Y la vida trata de cosas muy serias. La vida trata del cumplimiento de nuestro deber. Fíjate que las aves cumplen con su deber, los árboles cumplen con su deber, nosotros también tenemos que cumplir con nuestro deber. Y ese deber lo cumplen todos los seres vivos, las aves, los peces, las plantas y nosotros. Nosotros tenemos el deber de hacer que ese tratamiento sea con amor, ese deber sea tratado con amor, y ese amor lo llena todo, porque ahí está el amor espiritual a Dios y el amor a nosotros, de nuestro prójimo, que debemos amarlo como a nosotros mismos. Eso es la vida, tratar de cumplir el deber con que nos ha destinado Dios. Cada uno viene con un cumplimiento de un deber diferente. Entre los animales, ya tú sabes, el de las plantas, ya tú sabes, uno echar flores y perfume que nos alegran, otro echar las frutas que nos alimentan, otro echar los tubérculos. Cada planta inclusive viene con un cumplimiento. Y así nosotros, el cumplimiento es amar y trabajar. Ese trabajo tiene que ser completamente organizado. Tú naciste para ser doctor, o yo nací quizás para conducir educación, otros nacieron para ser abogado, o ingeniero que construyen los puentes. Todos tenemos el deber de cumplir con nuestro deber, porque nuestro deber es útil a la misma vida. Además de Dios, por supuesto, que es lo primero, lo máximo, lo excelso, lo sublime, valoro enormemente la familia. Primero Dios, pero luego mi familia. Para mí es el todo. Luego de Dios, mi esposa, en primer lugar, como ayuda idónea. Esta mañana oraba, le daba gracias a Dios y le dije, delante de ella, y le dije, en verdad que no pudiste encontrar una mejor ayuda idónea para mí que mi esposa, que tú me has dado. Ya tenemos 39 años de casados, de lo cual me alegro muchísimo, y estoy seguro que solo la muerte nos podrá separar. Valoro mucho la familia, amo mucho a mi esposa, amo mucho a mis hijos, amo mucho, enormemente, mis nietos. Valoro la vida que Dios me ha dado, y por eso no quisiera pasar de esta vida sin dejar de cumplir con el propósito que todavía yo sé que Dios tiene. Gran parte ya se ha cumplido, gran parte ya se ha hecho, falta uno. Y valoro mucho que Dios me permita que antes de que cierre mis ojos aquí en la tierra para subir a su presencia y abrirlos allá, yo haya cumplido fielmente en su totalidad aquello que se propuso que yo hiciera mientras viviera aquí en la tierra.
la honestidad, la familia, el amor. He aprendido a valorar también que no es lo exterior lo que vale, sino lo que llevamos dentro, lo que damos a los demás. He aprendido a valorar que de acuerdo a como tú trates a los demás, así mismo te tratarán a ti, y eso tú lo tienes que valorar, porque para mí lo que más vale es el amor, el cariño que te puedan tener, todas esas cosas que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que no olvidarlas nunca, que eso sea lo que a nosotros nos distinga entre los demás, que valoramos lo que hacen por nosotros y que así mismo nosotros podamos devolver. Esta es una pregunta formidable, porque si yo miro hacia atrás y miro la sociedad de hoy, digo cómo ha cambiado. Comencemos. Cómo se han perdido los valores morales absolutos. Cómo se ha perdido ese gran valor de reconocer que hay un Dios. Cómo de una manera tan desfachatada hay gente que se proclama. Antes la gente era más recatada, era más reservada, que se proclama de viva voz: yo soy lesbiana, yo soy homosexual, ¿de qué Dios tú me hablas? ¿Cómo se ha perdido el respeto por el excelso, por el divino creador? ¿Cómo se ha perdido el respeto hacia los padres? Los hijos hoy en día confrontan a los padres como confrontan a un cualquiera. A los padres se les hace difícil hoy en día a criar muchachos que sean obedientes. No es que no hay, no es que no hay. Pero mira, hijo, si no es en los caminos del Señor, cuán difícil se le hace a los padres criar un joven obediente. Se ha perdido el respeto a la vida. ¿Cómo le roban un celular a una persona y le quitan la vida simplemente por un objeto? Se ha perdido el respeto a la autoridad de los padres, pero también de los maestros. En mis tiempos un maestro hablaba y estaba hablando el padre de uno. En mis tiempos una persona mayor de edad, podría ser el vecino, me hablaba, me daba un consejo y hasta posiblemente me ponía una disciplina de un par de nalgadas y yo hacía algo mal hecho y me traía a mis padres. Me decía: mire, su hijo hizo esto. Y encima de eso mi padre entonces me corregía. No era un padre dado a pegar, porque mi papá usó mucha psicología con nosotros, pero de alguna manera, sobre todo mamá también, tenía alguna disciplina, porque había que respetar a los mayores. Vivimos en esta sociedad en que realmente se dice, bueno, todo es relativo, ya no hay valores absolutos, todo es relativo. Para ti lo que es malo, para mí es bueno. Para mí es malo la homosexualidad, pero hay gente que dice para mí es bueno. Y en gran parte la juventud no conoce a valorar y a distinguir lo bueno de lo malo. Yo digo que son los tiempos que dice la Biblia en que se le llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, esos valores se han perdido. A la autoridad, un policía en los tiempos cuando yo era joven, y no porque fuera la dictadura de Trujillo, que tenía yo 15 años cuando murió, aún después, un policía le hablaba a una persona y se le tenía respeto. No hay respeto a la patria, no hay respeto a los símbolos patrios. Cuando se tocaba el himno nacional, todo el mundo se ponía, se iba caminando, todo el mundo se detenía, la bandera se estaba izando, la bandera dominicana que proclama Dios, patria y libertad. Ya no hay respeto por eso. Eso se ha perdido.
La familia. Ya la familia no se une, la familia no come junta, y cuando comen juntos cada quien está pendiente de un celular, o está pendiente de sabe Dios de qué cosa, mas no de conversar en la mesa, no de dialogar en la mesa. ¿Cuánto se ha perdido? Y por eso vemos la sociedad como está. Por eso vemos la sociedad que anda mal hoy en día. Lo que miramos de que República Dominicana, de que en México, que hay mucha delincuencia, que Venezuela, que hay muchos crímenes, no es más que fruto del deterioro de la familia, no es más que fruto del deterioro que se ha producido por ese desconocimiento, por ese rompimiento con valores morales que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestra conciencia. Yo como abogado, que nos enseñó en la universidad que el derecho natural es aquel conjunto de normas inmutables que ordenan la conciencia. Cuando fui cristiano, desde que fui cristiano entendí que esas reglas inmutables, es decir, que no cambian, quien la pone en la mente, en la conciencia, es el Creador. Ya hoy en día no se habla de eso. Ya hoy en día da lo mismo usted ir a un restaurante y le ponen en una cuenta de menos sistemas. Ay, qué bueno, que me voy a economizar un dinero, ir a un banco y que le devuelvan de más, y usted marcharse con ese dinero a sabiendas de que una cajera va a tener que pagarlo. Ya hoy en día no se valora la amistad. Antes los amigos eran verdaderamente amigos. Hoy en día todo es relativo. Y como todo es relativo, pues entonces todo va a ser conforme a mí me convenga o a ti te convenga. Eso se ha perdido. Y yo siento que lamentablemente la sociedad va de caída, pero de una manera vertiginosa, porque estamos en esos tiempos, y yo lo creo, de que habla la palabra de Dios, en esos tiempos finales. No que el mundo se va a acabar, sino pero en esos tiempos finales, antes de que Cristo venga por su iglesia. Hijo, cuántas cosas se han perdido. Yo espero que cuando converse con los jóvenes puedan compartir esto y realmente entiendan y se conviertan en instrumentos para transmitirle a sus generaciones, a sus hijos cuando se casen, porque no tienen hijos todavía, puedan transmitirle que hay valores mayores por encima de esos valores que hoy se les está enseñando muchas veces en la propia universidad, en la propia escuela. Que así sea. Yo espero que esto contribuya a que despierte. La sociedad ha perdido esos valores y necesita recuperarlos, sobre todo comenzando por el valor máximo: Dios. Hay un Dios, hay un Creador, y nos ha puesto aquí para que nosotros le glorifiquemos a Él. Cuando yo era joven, cuando yo crecí, lo primero que yo valoro es el respeto a los demás. No solamente a los mayores, sino respetarnos unos a otros. Entonces, había respeto, se podía tener confianza en las personas, había solidaridad cuando algo le pasaba a alguien, había hermandad, porque aunque no fuéramos familia de sangre, pero lo suficiente era que fuéramos amigos para ya en cualquier circunstancia apoyar a ese amigo. Pero todo eso se ha perdido. Ya no se valora nada de eso. Los jóvenes no respetan a los mayores, los jóvenes creen que deben hacer su voluntad. El vocabulario que usan es un vocabulario que a mí me molesta, porque me crié en un ambiente un poco rígido, donde no se oían malas palabras, donde se respetaba lo que era de uno, eso era de esa persona. No es que no se compartiera lo que se tenía, se compartía, pero se respetaba. Y ahora no hay nada de eso. No le importa a un joven decir una palabra fea, descompuesta delante de un mayor, darle una mala respuesta. Y yo creo que se debe volver a esos tiempos de respeto
honrar a los mayores, honrar al padre y a la madre, y volver a esos tiempos siempre teniendo como ejemplo sobre todo a sus papás y teniendo el temor a Dios, que los papás enseñen como antes lo hacían, no con la profundidad que lo hacen ahora quizás, pero como nos enseñaban temor a Dios, que entiendan que en Dios es que está la respuesta a todo, que todo lo que hagamos debemos consultarlo primero con Dios, a ver si es que nos conviene. Y los encargados de llevar a los jóvenes por esos caminos somos los padres y los abuelos. Bueno, a mí me ha marcado mucho, primero, el tener a mis hijos. Y aunque no está en el orden que debía estar, porque lo que más me ha marcado a mí es el haber conocido a Dios. Porque antes yo lo conocía, pero no como lo conozco ahora, como trato de conocerlo. Y esas son las dos cosas que me han marcado más en mi vida. Porque con los hijos uno se da cuenta y valora más lo que sus padres hicieron por uno cuando era pequeño y aún siendo adultos, porque los padres lo que queremos para nuestros hijos es lo mejor, y qué mejor que poder guiarlos por los caminos de Dios. Yo digo muchas veces que lamento no haber conocido a Dios de la forma que lo conozco ahora, no con miedo, no con temor, sino sabiendo que es un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios que me ha dado la vida y sobre todo me ha enseñado a ser humilde, aunque sea feo decirlo, toda la vida yo he sido con este mismo temperamento, un poco fuerte para las cosas bien hechas, pero con un corazón, qué sé yo, que se me conmuevo de cualquier cosa. Entonces esas cosas han marcado mi vida, ese cambio, un antes y un después de haber conocido a Dios. Bueno, yo diría que sí, pero no completamente la juventud. Él habla también, cuando uno coge a Eclesiastés y lo lee, desde el capítulo 5, versículo 8, hasta el 6 y otros capítulos, otros versículos más, habla mucho de la vanidad, porque en verdad la vida es vanidad. Hay personas que se afanan por tener riqueza y riqueza y mucho lujo, eso es vanidad. Otros se afanan por trabajar y no disfrutan, eso es vanidad. Y así hay muchas cosas que la humanidad hace que al fin y al cabo es vanidad. Dios ha permitido que el hombre trabaje, pero que disfrute, que coma, que beba, que pase también, que conozca, con todas las cosas que Dios le ha permitido. Y hay muchos que trabajan y trabajan y trabajan y así mueren y no saben para quién son sus cosas. Eso no es vanidad, eso es vanidad también. Yo creo que sí, porque cuando uno es joven, aunque tenga el ejemplo mejor que tenga en su casa, uno siempre quiere parecer mejor, vestir bien, tener amistades para compartir, pero quiere uno siempre quedar bien. Y sí, eso yo comparto esa idea, pero verdaderamente eso es vanidad, como dice él, y la vanidad es pasajera. Lo único que verdaderamente es para siempre, que no varía,
que no termina nunca es el camino, el caminar en Dios. Pero eso uno lo va aprendiendo no desde pequeño, sino es que se lo inculcan. Y yo, desgraciadamente, no soy vanidosa, no he sido vanidosa, le doy gracias a Dios por ello. Pero en mi tiempo no había esa comunicación entre los papás y los hijos. Pero ahora sí hay esa oportunidad. Y uno desde chiquito debe enseñar a los hijos a buscar de Dios. No como me enseñaron a mí, que lo agradezco, pero porque era de una manera que tú le tenías miedo a Dios. Ahora yo no le tengo miedo a Dios, todo lo contrario, le tengo confianza. Y así el niño que se educa desde pequeño en esa creencia, por regla natural tiene que ser una persona que todo el mundo la admire, que todo el mundo diga algo bueno de ella, porque tiene ese temor a Dios. Y yo aconsejo a los papás, a esos jóvenes que tienen hijos pequeños o que los van a tener, que siempre traten de que sus hijos busquen de Dios y que ellos le den el ejemplo. Bueno, el mejor consejo es el que da Salomón, el propio Salomón, cuando dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vienen días tan malos en los cuales dirás: no tengo en ellos contentamiento. Y eso es lo que estamos mirando. Salomón decía que la vida, y en los jóvenes que estamos hablando específicamente, es vanidad. Vanidad es sin propósito. Y es lo que estamos mirando. ¿Cuánta gente anda sin propósito por la vida? Es vanidad. Una vida fuera de los caminos de Dios es vana. Eso es lo que probó Salomón. Salomón, que fue hijo de David, que llegó a adorar a Dios, que conoció la adoración a Dios en su padre, a quien Dios le dio tanto, le bendijo tanto, se apartó de sus caminos. Y termina el libro luego de recorrer todo lo que fue su vida y sus desvaríos, sus desvíos de los caminos de Dios, diciéndole a los jóvenes: acuérdate, joven, haz lo que quieras, come, bebe, pero acuérdate de una cosa, que de todo cuanto tú hagas tendrás que dar cuenta a Dios. Esto es muy importante. De todo cuanto hagamos tendremos que dar cuenta a Dios. Qué bueno si podemos cerrar los ojos, si podemos desde jóvenes entregar nuestra vida a Dios, porque en los días que estamos viviendo hoy en día son tan malos que nos podemos desviar tanto, que nos podemos apartar de lo que verdaderamente tiene sentido, tiene significado, con valor eterno, que es Dios. Joven, eleva tu mirada hacia arriba. Jóvenes que oigan los consejos de los mayores, porque siempre van a ser para su bien. Que no encuentren que los consejos que les dan son obsoletos, porque lo bueno nunca pasa de moda. O sea que a mí me dijo una persona una vez que yo me tenía que adecuar a los tiempos, y hay cosas que sí hay que adecuarse a los tiempos, pero hay otra cosa en la que debe permanecer siempre las reglas, las costumbres de los tiempos pasados: el respeto, el amor de los unos a los otros, el honrar a sus padres, el que los hermanos se cubran unos a otros, y todas esas cosas que uno con el paso de los años va aprendiendo, pero que ahora tenemos la facilidad de que lo hemos aprendido, que hay muchas formas de uno llegar a Dios, porque hay pastores que te guían, tenemos la Biblia que la podemos leer, que es el mejor libro de consulta que podemos tener, porque ahí está todo. Inculcarles desde pequeño que lean la palabra y darles, como te dije hace un momento, el ejemplo. Te voy a dar un testimonio cortito de mis bisnietos. Tengo 2 bisnietos que viven fuera,
esa nieta yo la crié y como mi hija. Y ella desde pequeña se inclinó por buscar de Dios. De hecho, cuando llegó la renovación cristiana, ella salió de ella a asistir a una comunidad teniendo tan solo 9 años. Y así siguió, luego cambió para la iglesia evangélica y aunque me sea feo decirlo, es un ejemplo. Se casó con un muchacho que también nació en el evangelio y sus hijos, bueno, el que los ve no cree que tienen la edad que ellos tienen para oírlos hablando y cómo ellos oran, cómo ellos viven una vida verdaderamente de cristianos. El mayor, que tiene 7 años, su mamá le preguntó un día que si ellos se irían todos con el Señor, y él le dijo que sí, porque él puso a la más chiquita, que tiene 4 años, tenía 3 en ese tiempo, a recibir al Señor, él, sin nadie mandarlo, porque está viviendo ese ejemplo de su padre. Bueno, tantas cosas que quisiera decirles a los jóvenes, a mis jóvenes, porque fui maestra de varones allá en Bonao. Le di clase a 7º y a 8º curso, y yo amo los varones, como que todos son hijos míos, porque yo veía esa obediencia en ellos en aquella época, que el consejo que yo le daría, no solo a los varones, sino a toda la juventud, varones y hembras, que continúen o comiencen obedeciendo, que esa es la vida es obedecer, y hay que obedecer a sus padres primeramente, luego a los maestros, luego amar y amar, porque eso es lo más importante, obedecer y amar. Entonces debemos amar, la juventud debe amar a sus padres, a sus maestros, a sus compañeros de estudio, a sus hermanos, a sus vecinos, en toda condición deben amar, porque eso es el todo de la vida. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, porque esa es lo único importante que tiene la vida. Amemos y esperemos.